Hola Malena, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá charlando con vos, con este calor acá y ese frío allá, ¿verdad? Sí, hoy está un poquito más templado. Contame dónde estás, dónde te encuentro. En este momento estoy en Buenos Aires, Argentina, y particularmente en Villa Urquiza. Me encanta Villa Urquiza. Viví muchos años ahí. Es un Mirá, barrio que realmente le tengo mucho cariño y es barrio, me gusta, me gusta. Me gusta la gente, me gusta los parques. Déjame que te presente. Malena Fama, naciste en el conurbano bonaerense, estudiaste comunicación social y ahora te estás formando en medicina para seguir la especialidad de psiquiatría. Te sentís argentina, pero también latinoamericana. Y un día te diste cuenta que querías dedicar tu vida a la opción por los pobres. Elegiste trabajar para apoyar a las personas en situación de pobreza. Malena es cofundadora y presidenta de la Fundación Multipolar, una ONG que tiene como objetivo que personas en situación de calle y de extrema vulnerabilidad social salgan adelante a través del trabajo decente. Malena es fellow de Ayoka. Bienvenida, Malena. muchas gracias. Bueno, el tema que me convoca con vos es un tema súper importante, porque hablar de la gente, sobre todo los que viven en la calle y la gente que está en extrema vulnerabilidad social, son los olvidados, los invisibles, los ignorados, los desclasados, discriminados, excluidos. Y la tarea que realiza la Fundación Multipolar en ese sentido, que los ayuda a conseguir un trabajo digno, pero primero a reinventarse y volver a su centro, me parece una tarea súper importante, fundamental. Para empezar a hablar y conocerte, me gustaría saber cómo te criaste. Yo nací en San Miguel, soy la primer hija de un matrimonio que deseaba mucho que yo llegue al mundo, o sea, soy una hija deseada. Mi mamá se llama Coti, es maestra. Maestra normal nacional es un título en Argentina que es que vos estudiabas toda la secundaria y a la par ibas haciendo docencia. Y mi papá Antonio, que ya falleció, él no había estudiado, o sea, llegó hasta sexto, séptimo grado de la primaria y después empezó a trabajar en el barrio de José Cepaz, en lo que era SEGBA, que era el servicio eléctrico de Buenos Aires, y después lo privatizaron y pasó a ser Edenor. Y tuve una infancia muy linda, de mi mamá y mi papá muy presentes en mi vida, acompañando a mi mamá a los diferentes colegios públicos a los que iba. Y bueno, y ahí aparece mi tía, que trabajaba también de directora en un colegio muy pobre en la zona de Moreno. Entonces es como que empecé, me acuerdo patente, Laura, la primera vez que me enteré que había niños que eran pobres, porque mi tía me invita a acompañarla al colegio y había gente comiendo, o sea, los niños entraban y había unas señoras que hacían unas ollas de guisos gigantes porque ellos tenían que comer ahí. Yo digo, tía, pero yo no como en el colegio. Me dice, porque vos tenés comida en tu casa. Digo, que no todo el mundo tiene comida en su casa y ahí me acuerdo, pero literal el día que me enteré que había gente que tenía una realidad distinta a la mía. Y en ese momento, cuando estabas estudiando y que terminabas la secundaria, ¿qué era lo que soñabas hacer? La verdad es que en ese momento creía que quería hacer teatro. Yo hacía teatro vocacional y dije, esto es lo mío, voy a estudiar para ser actriz y mi mamá me dijo, de ninguna manera, señorita, o sea, usted va a hacer una carrera en serio. Nadie en mi familia había ido a la universidad, entonces yo creía que ¿por qué teatro no era una carrera en serio, verdad? Pero no, no. En esa época creo que todavía la voz de nuestros papás, mi mamá, pesaba. Si a mí me decían que no iba a estudiar teatro, no era que hacía mi revolución y me iba a estudiar teatro. Así que dije, ¿qué voy a hacer entonces? Ah, no sé, preguntarle a tus maestras. Y me mandaron al colegio a hablar con mis docentes a ver qué iba a estudiar. Así fue la historia con mi vocación, o mi carrera, que no era mi vocación.
Y después, cuando fuiste un poco más grande, en el año 2000, cuando fue la crisis en Argentina tan bisagra para mucha gente perdió la vida, otros perdieron el dinero en el banco, otros perdieron la dignidad eh, y otros perdieron la salud. Tu papá perdió el trabajo. ¿Y cuál fue tu actitud? ¿Qué pasó con eso? Ahí dijiste algo maravilloso porque mi papá perdió muchas de esas cosas. Mi papá perdió su identidad de trabajador. Él era el típico trabajador de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y su mundo eran sus compañeros del trabajo. Nosotros vacacionábamos todos los años en el mismo hotel donde iban sus amigos del trabajo. Él sintió que perdió su dignidad. Él era uno de esos hombres que creía que era digno si trabajaba y traía el pan a la mesa. Yo hoy aprendí que las personas somos dignas por ser personas y trato de llevar mucho ese mensaje, pero él creía que había perdido toda su dignidad porque su esposa y su hija empezaron a traer el pan a la casa. Yo ahí salí a trabajar. Mi mamá volvió a trabajar porque ya se había jubilado y lo primero que hice, Laura, fue enojarme muchísimo. Me volví una persona que le tenía bronca a los empresarios, por ejemplo, porque yo me acuerdo que mi papá iba a buscar trabajo y todos le cerraban la puerta. Y fíjate la formación que había tenido, que yo no me daba cuenta que el país había estallado, que nadie conseguía trabajo y menos mi papá que en ese momento tenía 54 años. Entonces yo me enojé mucho. Era como que al venir de un colegio católico, era como que pensaba que había gente que tenía que ser buena y solidaria y ayudarlo y no me daba cuenta que el país estaba estallado y de eso me doy cuenta cuando entro a la Facultad de Ciencias Sociales, donde me dicen, bueno, está bien, pero hay un contexto, mira, hay una historia, ¿no? A estudiar comunicación y ahí empiezan a unirse algunas piezas, mientras salí a trabajar de lo que pude. ¿Cómo llegas a fundar o a cofundar esta ONG y entender un poco cuáles pueden ser los factores que pueden llevar a una persona a vivir en la calle, que no solamente tiene que ver con la pobreza o la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar, las adicciones o los problemas de salud mental. A veces una enfermedad o una pérdida de trabajo o simplemente que se te rompa el auto que es el que te lleva y te trae y es tu medio de locomoción hacia un lugar donde vos podés generar dinero, hacen que puedan poner a tu familia en situación de calle. Y en ese sentido te quería preguntar, porque he leído que Multipolar trabaja con personas que viven en la calle, personas que salieron de consumo de Paco, personas migrantes, personas de pueblos originarios, personas que salieron de la cárcel, personas transgénero, eh, personas con discapacidad que de repente no pueden obtener un trabajo. Contame un poco quién es esa gente. La situación de calle tiene orígenes multidimensionales, como vos dijiste, porque, por ejemplo, yo creo que si yo me quedo en situación de calle, por ejemplo, yo pierdo mi alquiler, yo sé que voy a tener un montón de colchones donde ir a dormir, desde que puedo volver a la casa de mi mamá hasta que va a haber un montón de amigas mías que me van a decir, vení, quédate en casa. Entonces, la situación de calle llega cuando primero hubo una pérdida de la red. A veces hay personas cuyas familias están en tanta situación de pobreza como ellas, entonces no está esa posibilidad de contención. La calle es mayoritariamente masculina, al menos acá en Argentina, porque siempre que una familia se queda en situación de calle, una familia entendida como un poco más antiguamente, ¿no? Mamá, papá y gurises de niños, em, la familia siempre contiene a la mujer y a los niños, entonces es como que el varón se va a la calle a sobrevivir, tal vez porque si no tiene trabajo no quiere ser una boca para alimentar en la casa de un pariente, de un familiar, de un amigo. Entonces tenés mucho de un componente económico. Tenés personas que estaban en un centro asistencial de algún tipo y cuando salen perdieron la vida tal como la conocían. Por ejemplo, alguien que estuvo privado de su libertad, que estuvo en la cárcel 5, 6, 10, 15 años, sale de la cárcel y su mujer compuso su vida.
o sus padres murieron, o la red que lo sostenía ya no está y termina en la calle. Una persona que salió de una comunidad terapéutica de adicciones, de recuperarse de su adicción, y rompió tanto durante el periodo de su enfermedad de la adicción, rompió tanto su círculo familiar que no tiene un lugar donde volver. Entonces, yo lo que puedo definir es que cuando una persona llega a multipolar, tiene tantas situaciones problemáticas juntas que lo primero que tenemos que hacer es ayudarle a ordenar todo eso. Y por lo general hay en la sociedad una creencia que se traslada a la persona en situación de calle, que es, si vos conseguís un trabajo, se solucionan todos tus problemas. El típico, anda a laburar. Estás en la calle porque querés vago. O sea, entonces ahí te das cuenta que bueno, que no es así y que hay muchísimo más atrás de una situación de calle. Sí, anda a laburar o mucha gente piensa, esta persona tomó una mala decisión, Ujú. como si hubiera sido algo voluntario. Pero es interesante lo que decís porque mucha gente que aún tiene trabajo no puede pagar un alquiler y tiene que vivir en la calle. Y va a trabajar viviendo en la calle. Y va a comer en los comedores teniendo trabajo. ¿Qué puedes contar acerca de esa gente que tiene, es como un limbo, un in-between? Sabes que hace un tiempo, hará más o menos 2, 3 años, que empezamos a ver trabajadores informales que ya vivían en la calle, ¿no? Por ejemplo, los cartoneros que viven en el conurbano, viven, por ejemplo, no sé, decirte, provincia de Buenos Aires, José León Suárez, que es un trayecto de 3 horas en transporte público hasta la capital federal para quienes no conocen Argentina, ¿no? Esa persona junta cartones todos los días y tiene que esperar en determinado punto de la ciudad para que el camión que le compra esos cartones lo pase a buscar. Tal vez ese camión llega a la 1, 2 de la mañana y esa persona a las 6, 7 de la mañana tiene que volver a cartonear. No puede viajar 3 horas de ida y 3 horas de vuelta porque no dormiría. Entonces esa persona ya duerme en la calle. Es un trabajador informal, por ejemplo. O uno de los chicos que reparte con su bicicleta. Nosotros estábamos viendo hace 2, 3 años el colchón con la mochila de la empresa de reparto de comidas al lado. Eso lo empezamos a ver y nos empezó a sorprender. Pero hoy en día lo que es una locura es que hay trabajadores asalariados, trabajadores que trabajan formalmente, que viven en la calle. ¿Y por qué? Por la gentrificación, porque todo el mundo que tenía un departamentito lo quiso poner en una plataforma de alquiler temporario para ganar en dólares. Entonces los precios se inflaron tanto que conseguir un alquiler es un milagro casi. Entonces, hoy en día tenés un componente de una población nueva en situación de calle, que es clase media venida abajo, como se le dice aquí, que de repente está en la calle pero no tiene el background como para vivir en una situación de tanta vulnerabilidad. Porque a veces una persona que se crió en la calle desde chiquitito o que estuvo unos años preso y aprendió ciertos manejos y ciertas jergas y ciertas leyes de la selva, del gallinero, como se dice, está como un poco más adaptada, pero hoy tenés personas que vivían en un monoambiente o en una casita y que todos los días van a trabajar y jugaban al fútbol el viernes con sus amigos y hoy viven en la calle y es una locura de ver ese proceso. El trabajo es lo que te da la rutina, lo que te da el ingreso y lo que te da tu sensación de utilidad. Seguimos con un discurso muy atado a la dignidad del trabajo, ¿sí? Personas que no se consideran útiles, sobre todo los varones, que no se consideran aptas para la vida en sociedad porque se consideran parásitos. Una de las cosas que más me dicen las personas prejuiciosas es, la gente en situación de calle no quiere trabajar y eso no es verdad, o sea, las personas que llegan a Multipolar, que aborda la temática del trabajo de manera integral, pero solamente trabajo. Nosotros somos una organización que no trabajamos vivienda, por ejemplo. Yo no es que tengo en mis planes construir casas. Yo tengo en mis planes siempre perfeccionar la forma en la que ayudo a las personas a conseguir trabajo. Entonces, realmente es muy difícil que poder transmitir la cantidad de cosas que pierde una persona cuando pierde la posibilidad de trabajar. A veces pasa en los paradores,
shelters, los lugares donde las personas en situación de calle pueden ir a dormir, que piden por favor que los dejen hacer algo, pero no por remuneración económica, sino que le dicen, déjame sentirme útil. Esa frase, déjame sentirme útil, la escuché 1000 veces. Seguimos vinculando la utilidad a la capacidad de ayudar a un otro, de hacer una cosa para los demás. ¿Hubo algún momento de nuestra formación en la que tomamos la decisión metodológica de que no íbamos a ir a la calle calle? Le decimos calle calle a acercarnos a la persona que está en un colchón durmiendo y decirle, hola, ¿querés trabajar? Eso no funciona porque cuando alguien está en la calle, lo que necesita por lo general en este momento de calor es una botella de agua fresca o comida o un lugar donde ir a ducharse. Y en el invierno una frazada o un plato de comida caliente. No funcionaba cuando nos íbamos a la calle. Entonces, trabajamos en red con organizaciones que reciben a personas para sus servicios básicos, con duchas, con shelters, con gente que les da viandas en la calle y tal. Y le dijimos, cuando alguien te diga que quiere trabajar, decirle que se venga a Multipolar. Entonces nos avisan, te voy a mandar a tal persona, te voy a mandar a Jorge, y nos dan una breve historia de Jorge, ¿no? Nos dicen si está luchando con una adicción, si está en tratamiento, si tiene su consumo todavía full, nos dice si vive con alguna enfermedad, con algún padecimiento de salud mental, nos cuentan una breve historia y en base a esa historia que nos hacen de introducción es la dupla de profesionales que atiende a Jorge cuando llega a la fundación. Entonces llega, para que llegue, le tenemos que cargar una tarjeta de transporte, acá se llama SUBE, allá creo que es la Metrocard, no sé. Le tenemos que cargar la tarjeta para que pueda llegar porque si no, no puede venir a la fundación. Cuando recibe, la persona que atiende la puerta de Multipolar es la que puede poner la mejor sonrisa ese día. Porque necesitamos que desde el momento que se abre la puerta vea una cara amiga. Y nos esforzamos mucho porque en el lugar donde recibimos a la gente haya color, haya una planta, tal vez un rico olorcito, un saumerio para que vea que está en un lugar diferente. Por lo general, Laura, los lugares asistenciales suelen ser grises, suelen estar sucios, suelen estar desatendidos y el personal no es ameno. Entonces, si logramos que se quede, lo invitamos, bueno, primero, antes que nada, ¿querés ir al baño? ¿Querés tomar algo fresco en este momento o algo calentito en el invierno? Porque la persona que está en situación de calle no sabes cuándo fue la última vez que fue al baño. Y recién ahí, después de esa recepción amigable, se sienta con los dos profesionales. Siempre son dos para tener dos puntos de vista, pero también, por ejemplo, si hay alguien con un padecimiento de salud mental, está la trabajadora social, pero también el especialista en salud mental. Si vive con una discapacidad, tenemos un especialista en discapacidad. Si viene de un proceso de adicciones, un consejero en adicciones. Entonces siempre se conforma la dupla que va a atender a esa persona. Le contamos qué es multipolar. Primero nos presentamos nosotros para que no parezca un interrogatorio y le decimos primero con claridad, esto no es una bolsa de trabajo. No es que vos venís acá y te vas a ir con un trabajo, pero lo que nosotros podemos hacer es un proceso de acompañamiento para que vos puedas descubrir por qué motivos crees que estás en la calle y contrastarlos cuando termina el proceso con aquellos desafíos o barreras que te alejan de irte de la calle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosas tenés que resolver vos para poder conseguir un trabajo que te permita superar la situación de calle? Así que así arranca el proceso. Mucha gente viene de familias rotas cuya autoestima está totalmente vulnerada. Es muy difícil reconstruirse. ¿Cómo trabajan psicológicamente eso? Porque perder la seguridad en vos, sentirte siempre menos, generalmente los que tenemos un techo lo enmascaramos, pero si estás transparente a la intemperie, ¿cómo haces? Vos lo dijiste bien, ¿no? Nosotros lo enmascaramos, tenemos nuestro lugar de privacidad e intimidad. La persona que está en la calle, primero que refuerza su estigma de que está en la calle solamente por su responsabilidad, vienen y dicen estoy acá por mi culpa, y vos tenés que decirle a una persona que está en situación de calle que puede llegar a ir a una entrevista y pasarla exitosamente, porque encima todo el mundo los manda a laburar. Nadie les da una oportunidad de trabajo, pero todo el mundo los manda a que consigan un trabajo digno.
Entonces, lo primero que hay que hacer es priorizar. Todo el mundo hoy en día con esta masificación de las redes sociales y todo, cree que se trata de hacerle un currículum a esa persona. Es como que se agarran de algo muy instrumental, es como, bueno, yo le hago un currículum o le saco una foto y cuento la historia en LinkedIn, por ejemplo, y esta persona puede llegar a conseguir un trabajo. Ese es el error más grande que podés cometer, porque en el estado en el que está la persona en la calle, si va a una entrevista es muy probable que no la pase. Y si la llega a pasar, no va a poder sostener ese trabajo desde la calle. Entonces, en este proceso de 5 semanas, lo primero que se trabaja es en volver a conectarse con el sentido de posibilidad y con el valor de la propia vida. Es muy difícil que una persona reconozca el valor de su propia vida cuando está en la calle y muchas veces los tratan como basura. Entonces, ahí vos me preguntaste por la perspectiva psicológica y hemos tenido que dividir en dos los abordajes. Cuando hay duelo o hay trauma, trabajan sí o sí con psicoterapeutas, con psicólogas, psicólogos, sobre todo con perspectiva de TCC, de terapia cognitivo-conductual, porque no tenemos tiempo para terapias largas, lamentablemente. Pero cuando no hay duelo y no hay trauma, hemos generado una especialización para coaches para que puedan atender a personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. De manera de que sea un abordaje del coaching respetuoso, ¿sí? Que no les digan que lo que creen lo crean o que la ley de atracción les va a traer una casa o que hagan tapping, viste que ahora está de moda para decir quiero dormir bajo techo, pues eso no va a suceder, pero sí hacen un acompañamiento maravilloso para la definición rápida de objetivos y para poner blanco sobre negro, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué tienen de bueno? Vos sabés que cuesta muchísimo, hay un ejercicio que hacemos y cuesta muchísimo que una persona pueda decir, tengo estas habilidades o este valor para ir a ofrecer a un empleador o para crear un emprendimiento. Y esas son las cosas que si no trabajás antes de la entrevista y directamente mandás a una persona a una entrevista o a trabajar, perdés una oportunidad. Porque vos le podés escribir el currículum y dárselo impreso para que lo lleve, pero si esa persona no trabajó lo que dice esa hoja de vida, no va a poder responder asertivamente a una entrevista. Así que así tratamos de reconstruir, en realidad de brindarle a la persona herramientas para que reconstruya su propio valor, su propia narrativa de su valor. ¿Qué pasa con las mujeres que están en la calle de repente con dos, tres chicos viviendo en una plaza, en un parque, en la puerta de un banco, abajo de un puente? Si ellas consiguieran el trabajo, ¿quién se haría cargo de esos menores? ¿Hay alguna red, hay algún soporte? ¿Pueden, por ejemplo, tomar en tu fundación gente para que ayude a otra gente en situación de calle? ¿Eso se suele hacer? Mira, si vos vieras lo que es ver a una mujer con dos, tres gurises, gurises se le dice a los niños acá en ABCC, con dos o tres niños, llegar a la fundación a tratar de formarse y de capacitarse o de hacer los procesos de acompañamiento para poder salir adelante es por un lado conmovedor, pero si no lo romantizo también es humillante lo que le hemos hecho creer, lo que nos han hecho creer a las mujeres que tenemos que tener pendiente. Porque, por ejemplo, un varón llega a la fundación y como te dije, lo recibimos bien y se sienta, va y hace su capacitación. Te cuento cuando llega una mujer. Llega con los niños, con un carrito, el cochecito del bebé colgando. Los niños quieren ir al baño, entonces ella primero, bueno, ¿querés ir al baño? Quiero llevarlos a ellos. ¿Querés comer algo? Dale a ellos. Tenemos que advertirle a las mujeres que pueden comer su ración de desayuno, porque si no se la guardan, le damos a los niños también, pero se la guardan para llevársela a la calle. Vos no te podés imaginar la alta probabilidad de mujeres que vos les ofreces galletitas y te das cuenta que las están guardando para que sus hijos tengan para comer. Y encima te tienen que explicar que si vinieron con la ropita sucia es porque se ensuciaron en el camino, que ella no tiene a los nenes sucios, porque tiene el fantasma de que le van a quitar a los niños. Y empiezan a hacer el taller y el niño salta y la niña llora
Y si bien nosotros en Multipolar ponemos a disposición profesionales para que cuiden a esos gurises, para que la mamá pueda hacer su formación, no es que el niño va y se queda tranquilo con alguien que recién conoce. Entonces tiene que estar tratando de concentrarse, tratando de atender a sus hijos y con el gigante interrogante de que si llegara a haber alguna oportunidad laboral, como vos decís, ¿quién hace esas tareas de cuidado? Entonces ahí es cuando hay que trabajar para que puedan conseguir vacante en una guardería, para que puedan conseguir vacante en el sistema educativo cuando no están, aunque la mayor parte de los niños que están en calle siguen yendo a la escuela, las mujeres llevan a sus niños al colegio. Entonces realmente, salvo excepciones, porque obvio que no son todos los casos así, el caso de las mujeres es 10 veces más difícil y está toda la carga que ellas mismas se ponen y la carga que la sociedad pone sobre ellas, porque esa mujer cree que ese niño de ella está en la calle por su culpa y que está ahí porque no se capacitó o porque no es suficiente. Imposible recuperar tu autoestima con culpa. Es muy difícil. Hablemos de Argentina. Ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que vive en la calle. Yo viajo una o dos veces al año y lo veo en todos los lugares. ¿Tienen cifras? Hay varias cifras dando vueltas. En Argentina hay como dos formas de medir la situación de calle. Hay un censo oficial que hace el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde más situación de calle hay. Y hay un censo que hacemos las organizaciones sociales. Las cifras actualmente distan mucho entre sí. El último censo oficial de situación de calle es del año pasado y a las organizaciones nos dio más o menos 9.400 personas, mientras que el gobierno decía que había 2.100, ¿sí? Entonces ahí tenés como una disparidad del gobierno de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Las organizaciones que reparten comida a las personas en situación de calle cuentan que entre semanas se están repartiendo entre 10.000 y 12.000 raciones. Entonces el número es mucho más grande. ¿Y por qué sucede esto? Porque según la ley nacional que define la situación de calle en Argentina, que es la 24756, no está en situación de calle solo el que mora en la calle, sino que, por ejemplo, si vos estás viviendo en una casilla tan precaria, en un barrio que no está en el registro de barrios populares, estás en situación de calle si no tenés los servicios básicos. Si tenés orden de desalojo en un hotel, estás en situación de calle y en riesgo de que se efectivice rápido. Si estás en un hospital, en un centro asistencial, en la cárcel y sabés que cuando salís no tenés dónde vivir, estás en situación de calle. Y muchas veces hay personas que viven en un hotel con orden de desalojo, pero no tienen para comer. Entonces bajan a comer con las recorridas nocturnas. O hay jubilados que viven en una vivienda sumamente precaria que no van a poder pagar el alquiler en el próximo aumento y que salen a comer cuando pasa la gente que alimenta, que brinda un alimento a las personas en situación de calle. Y les van contando, me quedan 20 días si no conseguí la plata. Por eso esa gente no come en su casa, porque todo el dinero lo guardan para pagar el alquiler. Entonces, bueno, se van dando esas situaciones. Nosotros calculamos para cerrar que hay unas 12.000 personas en este momento en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la problemática de la vivienda es mundial y cada vez va en ascenso, no solamente de los países de Latinoamérica. Y sí te quería preguntar, vos que tenés experiencia en 14 países o en más países latinoamericanos, eh, ¿qué es lo que te lleva a pensar? eh, si las problemáticas son las mismas y las soluciones se pueden replicar, es una cuestión solo del Estado. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué experiencia tenés? La experiencia o sea, el tema del sinogarismo es global, adquiere particularidades según el lugar. Por ejemplo, en los lugares donde hay conflictos bélicos presentes, activos o pasados, tenés un gran porcentaje de veteranos de guerra en situación de calle.
personas que quedaron afectadas en su salud mental por el estrés postraumático. A veces eso, o sea, eso pasa, tengo entendido que en Estados Unidos, pero también en determinados países del Oriente y en Europa. Después tenés en lo que es Colombia todo el proceso de desarmado de la FARC y personas que una vez que fueron, que se dieron el desarme, quedaron en situación de calle. Tenés en México muchas y en Centroamérica muchas más cuestiones vinculadas a narcotráfico, ¿sí? En Chile es una situación un poco más parecida a nosotros, pero tengo entendido que en Chile hay más infancias y adolescencias en situación de calle. En Argentina todavía sigue siendo un tema más adulto. Y bueno, y últimamente con toda la cuestión que hubo de migración gigante de Venezuela, la migración más grande que se ha conocido en Latinoamérica en estos últimos años, bueno, la migración venezolana y situación de calle es una cosa gigante. Nosotros lo vimos en Argentina, pero a Argentina es verdad que llegaron, sobre todo en avión, los migrantes venezolanos con más oportunidades económicas. Sé que todo lo que es Perú, Ecuador, Colombia, está la gente que migró a pie, ¿sí? O los mojados, como dicen, que migraron desde Centroamérica también. Entonces es como una situación de calle más vinculada a la migración. Yo te puedo decir que en Estados Unidos esta problemática de los homeless escapa a los gobiernos. No saben qué hacer. Esto que decís de los alcantarillados lo he visto en Las Vegas, donde la gente se siente como más protegida de la violencia, pero se te puede inundar y te morís. Mm, las ciudades más vulnerables son Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Denver y Las Vegas. Y lo peor de todo es el fentanilo. Entonces están en unos barrios totalmente, digamos, a resguardo del gobierno, porque es como que no se ven en ciertas áreas donde se drogan a voluntad, están en carpas, entonces no se verían, tienen cierto servicio médico, digámosle así, en donde también se puede llamar a un 911 o porque hay gente que sufre enfermedades mentales, pero también tienen cáncer, tienen otro tipo de infecciones, entonces van a las guardias de los hospitales y muchas veces no los quieren atender porque es como que lo estaríamos pagando todos nosotros, ¿me entendés? Pero el tema de la droga es un tema muy fuerte y el tema de la violencia es algo que esto va a ir escalando. No sabemos a dónde pueda llegar. Te quería hacer una pregunta puntual y es, la calle no es un lugar para vivir, pero tampoco para morir. ¿Cuál es tu experiencia, si podés compartirnos alguna experiencia que hayas tenido con alguien cercano que pueda haber muerto de frío o que pueda haber muerto en soledad, tristemente, en la calle? Sabés que hace la semana pasada eh, rememoré algo que me sirve para compartírtelo. Hay una serie muy conocida acá en Argentina que se llama El Marginal, que fue una serie muy exitosa hace unos años que relata la vida en la cárcel de personas, ¿no? Está bastante bien lograda dentro de todo. Obvio que escrita por alguien que nunca estuvo en la cárcel, pero tiene bastantes cosas que están bien logradas. Yo no la pude ver nunca porque me hace acordar o me pone como muy en frecuencia sobre situaciones que viven las personas con las que elijo trabajar cada día de mi vida. Hay un actor que falleció hace poco que trabaja ahí que se llama Claudio Ricci. Y el otro día estaba scrolleando en TikTok para olvidarme del día que había tenido, porque amo mi trabajo, pero yo a veces llego a casa y necesito olvidarme de las cosas que viví en el día por un rato, porque me duele mucho. Entonces empiezo como a scrollear y en un momento veo una imagen de Claudio Ricci como había fallecido, dije, ay, le hicieron un homenaje, qué lindo. Y no me di cuenta que detrás de eso venía la imagen en la que apuñalaban al personaje principal del Marginal que se llama Diosito, está muy bien interpretado por un uruguayo. Y yo
que tengo las lágrimas vedadas. Sabés que a mí, Laura, se me atragantaron las lágrimas, en algún momento se me secó, se me hizo un desierto en la garganta y mis lágrimas llegan hasta acá y no avanzan. Año de terapia y sigo hablando de eso, pero acá me quedan. Y cuando veo el apuñalamiento de esa imagen de ficción, se me empiezan a caer las lágrimas y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasó? Y me acordé de Aldo. Aldo es un chico que acompañábamos en todo lo que se dejaba y que murió apuñalado en la calle por un acto de violencia, ¿no? Y me acuerdo que nos enteramos porque para retirar el cuerpo de Aldo tuvieron que pedirnos porque éramos los únicos que teníamos copia de su documento. Y me acuerdo que esas son cosas que tengo que trabajar mucho porque uno de sus amigos dijo, si él hubiera estado trabajando, si el trabajo que ustedes le consiguieron hubiera durado más tiempo, a la hora en la que lo apuñalaron hubiera estado en la fundación y no hubiera estado en el lugar donde lo mataron, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó hace un tiempo y en el momento me afectó muchísimo lo que él dijo, pero sobre todo la muerte de este muchacho. Yo lo sigo viendo pintando las paredes de la fundación y sigo escuchando sus reflexiones. Y bueno, después trabajo, ¿no? Con esas cosas para saber bueno, que no es mi culpa, no es mi responsabilidad, pero a mí esas cosas me afectan muchísimo. Digo, está él, está Pato, no puedo olvidarme los nombres de las personas que murieron en la calle. Yo tal vez no tengo tanta relación con quienes mueren de frío, porque esa relación la tienen más esas organizaciones que llevan la vianda en la calle. Pero yo te puedo jurar que en las noches de invierno crudo, a mí se me pasan nombres por la cabeza y solamente ruego que hayan conseguido refugio para esa noche. ¿Cómo funcionan los paradores? ¿Me podés contar brevemente? Conozco diferentes versiones de ellos. Hay algunos que son hoteles que ahora convirtieron en centros de inclusión social. Hay algunos que son más galpones, que son como de primer ingreso. Conozco una experiencia hermosa del centro de abrigo del municipio de San Martín, eh, que, que nunca escuché tanta gente en situación de calle hablarme bien de un espacio de contención realmente. Es como que lo consideran, no se llama parador, no se llama centro de inclusión social, sino que se llama centro de abrigo. Ya desde el nombre cambiaron la perspectiva y cuentan la experiencia de lo que son los trabajadores, del compromiso que tienen, de las reglas. Es un parador donde rara vez hay una pelea o hay un acto de violencia, porque el equipo que contiene es un equipo que ama trabajar en eso, que tiene mucha experiencia y hace de ese lugar un centro de dignidad, ¿no? Y bueno, el municipio de San Martín nos deriva a nosotros, a las personas que están ya en posibilidad de trabajar y por eso conocí esa experiencia. Y bueno, y en los de capital es muy difícil, ¿no? Imagínate que tenés un montón de gente y tenés que asignar las vacantes y hay gente que está en consumo o que llega drogada o que está en situaciones de salud mental sin compensar, entonces hay veces que hay situaciones que se tornan violentas. En el invierno todo el mundo quiere ir al parador por el frío, pero después ahora en el verano no está siendo tampoco tan fácil que las personas acepten ir a un parador. Hay profesionales súper comprometidos en algunos casos y hay gente que no me quisiera volver a cruzar nunca más en mi vida en otros casos. Hay veces que dicen, no, porque todos los paradores son malos, no existe política de situación de calle. No, no es así. O sea, hay un montón de paradores y hay un montón de profesionales, qué sé yo. Te puedo nombrar, hay un coordinador de parador que se llama Leo, que es una eminencia y que yo aplaudo de pie a ese tipo por el laburo que hace todos los días. Hay una trabajadora social, Maya, hay Maru, que todos los días dejan la vida en su trabajo. Conocí al mejor acompañante terapéutico en un parador que se llama Seba, y son personas que se saben la historia de cada alojado, ¿no? Y también hay gente que odia su trabajo y que tiene una violencia social y un resentimiento y se lo agarra con una persona en situación de calle, ¿entendés? Como vergonzoso. Entonces, no hay una unificación, ¿sí? Últimamente noté que se están haciendo muchos intentos por mejorar los paradores. Nosotros cuando nos llaman al diálogo, estamos ahí como diciendo, mira, esto no puede ser así, pero también creemos que estás haciendo mejor esto.
Entonces trato de tener como una visión, ¿no? De la política pública con la que tengo que laburar todos los días, que sea lo más parcial posible, ¿no? Lo más imparcial posible. ¿Dónde puede llamar la gente que desea ser voluntaria o ayudarles? Nosotros tenemos una página web a través de la cual canalizamos las convocatorias, los pedidos, las donaciones. Si entran a www.multipolar.org.ar pueden encontrar el formulario para ser voluntarios, el formulario para donar. Pueden también seguirnos en Instagram, @multipolarfundación, y ahí ir enterándose de las novedades. Y en la página web está el 0800, que si no me equivoco es 0800 222 doná, donde también nos pueden llamar por teléfono. Genial, Malena. Bueno, volver a rehabilitarse no es fácil. Volver a adaptarse y retomar una vida que se adapte a las reglas, porque en la calle la gente vive sus propias reglas, pero se vuelven más vulnerables para la explotación, el abuso, el tráfico humano, la violencia y personas que se ven beneficiadas por la prostitución. Eh, ¿Qué dirías para cerrar esta charla? ¿Qué mensaje quisieras dar que no hayamos hablado? Un mensaje de agradecimiento porque si estás tocando este tema es porque no te es indiferente y porque vos lo dijiste al comienzo, las personas están invisibilizadas pero no son invisibles. Entonces, cada vez que existe la posibilidad de hablar del tema, yo agradezco porque no puedo entender, me cuesta entender, está bien, es mi tema, pero como vos dijiste también, está lleno, no podemos ya escondernos en ningún lado o no podemos caminar por ninguna ciudad y que no haya personas en situación de calle. Entonces, me sorprende lo invisibilizada que está la agenda y el tema, la falta de financiamiento. Si es un problema global, yo no puedo entender por qué la mayor parte de las organizaciones no conseguimos financiamiento para sostener nuestro trabajo. Me encantaría poder transmitir un mensaje de esto no se soluciona solo con amor. Yo puedo trabajar con amor, pero con amor no pago sueldos de profesionales que puedan todos los días ir a hacer un trabajo profesional para solucionar este tema. Entonces, el mensaje que quisiera transmitir es, por favor, a todo el mundo que escuche esto, ayúdennos a visibilizar la agenda de situación de calle en general, de multipolar o de cualquier otra organización que esté haciendo algo al respecto, porque ponerlo en palabra es una manera de decir el problema existe y pedirle a quienes se tienen que hacer responsables que se hagan responsables de acercar soluciones dignas a este tipo de temáticas. Es un problema tuyo, es un problema mío, es un problema de todos. Y mientras no nos acerquemos, mientras volteemos la cara en un subte, en un puente, de repente cuando viene gente a vender flores a los carros en la línea del, o a limpiarte el parabrisas, esa gente saber que más allá de la moneda, un mensaje, una sonrisa, un te vi, te reconozco, también puede ayudarles a cambiarles el día, también es importante, porque somos todos humanos. Te Tal mando un cual. besito muy grande y espero, yo voy a compartir toda la información de la fundación y espero poder hablar con vos pronto y que tengas buenas novedades. Te mando un Muchas beso gracias, grande. Laura. Gracias, gracias a vos.